El árbol de Yggdrasil. En la mitología nórdica, el árbol de Yggdrasil es un fresno, cuya figura replica, no idéntica, la tradición del vidente del roble, que James Fraser recepta en la rama dorada del bosque de Nemi, consagrado a Diana. Y también la tradición celta de los druidas. Cuentan a la vez Snorri Sturluson en el Edda en prosa y ese monje legendario que dio en llamarse Seimon el Sabio en el Edda poético, que cada día los dioses se reúnen bajo su sombra a juzgar el mundo. Mire usted. Druida es una deriva lingüística de Druid, roble de la sabiduría. Bajo esos árboles se dictaban en Gales y en Irlanda los augurios al que el mundo por venir debía acomodarse. Al fin de cuentas, cada tiempo es lo que se dice que es, y esa anunciación imponía las interpretaciones. El roble es un árbol fuerte, robusto, pero sus hojas son caducas. El fresno también lo es, y mantiene sus hojas durante todo el año. En esa permanencia veían los ojos de los nórdicos lo sagrado. El árbol de Yggdrasil extiende sus ramas por todo el universo, cubriendo el cielo. Tiene 3 raíces inabarcables. Una llega hasta Asgard, la ciudad de los asios, que son los dioses invasores, patriarcales, guerreros. Es la raíz de la corte. Otra hasta el lugar del abismo primigenio. Es la raíz del origen. Y la tercera hasta el pozo de la razón y la sabiduría, el pozo de Mimir, tal y como se lo llama, que contiene el agua de la ciencia. Esta es la raíz de la sed. Odín, el Zeus nórdico, pasó un buen día sediento por ahí y pidió una bocanada de esa agua, una copa nomás. En prenda tuvo que dejar un ojo. El árbol de Yggdrasil es a la vez el árbol del conocimiento y el de la vida. Mi abuela Margarita era fuerte como un roble, pero no fue perenne como un fresno. No. Cuando su cuerpo decidió que este enmarañado bosque no era para él, para ella, hacía ya demasiado tiempo que las hojas de su mente se habían secado. Una vez me preguntó si yo me acordaba de mi padre cuando era chico. El invierno le llegó pronto. Había vivido rápido. Tenía 19 años cuando se casó con el padre de mi padre, que por entonces contaba 38. No sé cómo inició esa historia de amor. Hay demasiadas cosas que desconozco. No hablaba mucho mi abuela. Tenía la piel blanca, la apariencia delicada, los ojos verdes. Había crecido en un barrio de chapas, descartes y cuchillos, en la ciudad capital de Santa Fe, contra las vías. Mi abuelo venía de Tarija, Bolivia. Llegaba de una familia con aspiraciones, galardones inútiles y tierras confiscadas, que nunca tomó a bien esas bodas. Piel oscura, ojos negros, baja estatura y físico redondeado, mi abuelo fluía en una diáspora familiar nacida de las deudas. Murió en el año del Señor de 1945, cuando mi padre tenía 2 años. Alguna vez vi una foto suya. Todo lo demás son cuentos. Hombre instruido, Fidencio Burgos, trabajaba como inspector de tranvías. Un buen trabajo con el que supo pagarse una casa de 2 plantas en el barrio República del Oeste. Cuando murió, los hermanos de mi abuela salieron de su chaperío y se instalaron ahí. Las oportunidades son para quienes las toman. Margarita Bernardelli no sabía firmar, pero firmó. Los Bernardelli eran una familia típica de inmigrantes italianos en la Argentina. El primogénito se quedó con la casa, los muebles, la ropa del hombre muerto. Instaló ahí a su mujer, a sus propios hijos y envió a su hermana menor, viuda de 24 años, con un hijo de 5, otro de 2 y una niña en su cuerpo falsamente frágil, a Rosario, 160 kilómetros al sur.
Se instaló en un barrio igual a aquel en el que había crecido Margarita. Ayudada por el color de su piel, consiguió trabajo de mucama en el hospital de los ingleses. Después, sin más ayuda, fue cocinera en un bar de ferroviarios. Estiraba la carne a martillazos para que rindiera más. Tuvo otro marido que le pegaba tan fuerte como ella le pegaba a la carne, pero con saña. Parió por cuarta vez. La menor de mis tías lleva otro apellido. Los leones, cuando pretenden aparearse con una hembra, matan a los cachorros que no son suyos. A veces, los humanos también. Únicamente mi tía más pequeña creció con su madre. Mis otros tíos se dispersaron por otras casas, mi padre por orfanatos. De tanto en tanto mi abuela insistía en que volviera a vivir con ella. El padrastro entonces alistaba su cinto y cuando cumplió 13 años lo enviaron a Bolivia. Ahí comía con los peones. En Tarija tenía un primo de 7 años, mi padre, que bendecía el paso de señores mayores, tocándole la cabeza. Algunas tardes caminaban juntos. Los cholos, gente de campo, bajaban a la calle y saludaban quitándose el sombrero cuando los veían venir. Buenas tardes, señoritos. Vaya, hijo, vaya nomás. Cuando mi abuela murió, mi tía, la menor, tomó una decisión y la hizo saber a todos. Vamos a comprarle el ataúd más caro que haya en la cochería. Se lo merece, pobrecita. En vida nunca tuvo nada. Hablar de merecimientos de los muertos es una cuestión que va más allá incluso de la primera vía de la metafísica, la de Parménides. La vía que clausura Platón al anunciar un parricidio que no es. Para Platón, ser es ser algo. Y en esa noción se construyeron todos los rodeos metafísicos que siguieron. El de Heidegger, al anunciar el fin, el de Bátimo, que se sitúa en el cruce entre ese fin de la metafísica anunciado por Heidegger y la muerte de Dios contrastada por Nietzsche. Pero Parménides hablaba de otra cosa. En el poema de Delea pareciera estar la noción de ser como nombre, como sujeto. Y esa vía no se clausura, por más parricidio que se asuma, por más fin que se constate. El ser antes de toda entidad. El camino no fue muy transitado, pero sigue abierto, y sin embargo la cuestión filosófica que instala un argumento como el que usó mi tía la menor, la del apellido distinto, para convencer a sus hermanos de comprar el ataúd más caro, instaura un campo de significación que precede y subsigue a eso. Un muerto, una muerta, es algo, alguien. Otro o el mismo del hombre vivo o de la mujer viva que llevó el nombre que lleva lo que se entierra, se guarda, se quema. Eso, ese que se quema, se entierra, se guarda, merece. Suponer merecimientos que se trasladan de los vivos a los muertos requiere negarle a la muerte toda disrupción, todo quiebre, toda potencia de corte. No se trata de que la muerte sea o no el fin. Se trata mucho más allá de eso, de que la muerte sea o no la muerte. Quienes creen en una vida después de ella, le reconocen en su irrupción, aunque le quiten la potencia de acabar con todo, la condición de final irrefutable que le asignan los que no creen en una vida posterior, ni en una resurrección suspendida. Pero que yo sepa, desde el nihilo tempore del nihilo tempore, nadie vio jamás en vida en los cadáveres. Nadie. Hasta mi tía. La asimilación capitalista de lo más caro a lo mejor, que es la única manera de entender por qué algo o alguien que es o que no es merecería lo más caro, expresa en su generalización la falacia sobre la que se sostiene el régimen de acumulación de riquezas en el que nos tocó vivir. Su carácter falaz es tan obvio que no merece que argumentemos sobre él. El convencimiento de que los muertos posean o deben poseer es otra historia. La posesión, el dominio, la propiedad, nunca es de todo cierta ni definitiva, ni siquiera para los vivos. La tercera raíz del Fresno Yggdrasil
llega al cielo y abriga una fuente de virtud singular, a saber, la fuente de Urd. Los dioses se reúnen junto a ella para tener su tribunal. Todos los días concurren allí a caballo. Eso dice Sturluson en el Edda en prosa, pero seguidamente aclara: no todos. Thor, el dios del trueno y la guerra, prescinde de la montura y camina. Si un río le corta el paso, nada. Así se ejercita, entrena, se mantiene en forma. Cuando por intriga de Loki, el dios ciego Hodur mató con un muérdago al irreprochable dios Balder, su caballo fue quemado con él. Mi padre era un hombre fuerte, pero a los 13 años su físico no se había desarrollado todavía y no era más que un crío esmirriado. Una de sus tías paternas convenció a mi abuela de firmar la autorización para enviarlo a vivir con los Burgos, en Tarija. Raúl tiene que hacer la escuela, Margarita. Es un chico raro, tiene que estudiar. Mira cómo lee y lee todo el día, a la luz de una vela. Eso le va a enfermar la vista. Margarita Bernardelli, que ya había aprendido a firmar, firmó otra vez. Uno de los tíos de Raúl producía vino patero, lo envasaba en barriles, lo distribuía. Su hijo había cumplido 19 años y se había ido a estudiar a La Paz. El hombre necesitaba un peón, gratis, o casi, por el techo, la comida y transacción con su hermana mediante la escuela. ¿Podía aceptar un peoncito? Sí, podía. Lo que perdía en vigor lo ahorraba en alimento, pero debe haberse desilusionado mucho cuando vio llegar desde Argentina a ese escuálido blancuzco todavía niño. Tarija está en un valle. Las calles son en altura. Las subidas pronunciadas, los descensos rápidos. El peoncito que le habían traído al viñatero Burgos no tenía suficiente fuerza como para levantar los barriles. Así que aprendió a hacer equilibrio y a mover los pies con el compás que el terreno en cada caso le exigía. En una sociedad, en un país, en un tiempo ajeno, un enclenque niño de piel blanca y apagados ojos verdes cumplía con su tarea desafiando la ley de gravedad. Caminaba sobre el vino. 6 años así. 4. A los 17 fue a vivir con una de sus tías y el marido, un francés que era el director del Colegio San Luis, la escuela a la que iba. Un hombre estricto y justo. Usted es el tuerto en el país de los ciegos, le decía. Deje de actuar como los que no ven. Deje de enrostrarles a los demás su ceguera y haga algo con su vida. En el último año de sus estudios, este hombre recto, que era además su profesor, lo propuso para una beca en una universidad de Praga, la ciudad de Kafka, la de las 100 torres, y fue aceptado. Los trámites se hicieron en tiempo y forma a través de la Embajada de Checoslovaquia en Bolivia. Únicamente faltaba que Margarita Bernardelli firmara. Pero a ella le dio miedo, tan lejos. Y esa tercera vez, mi abuela no firmó. El fresno de Yggdrasil tiene entre sus ramas una serpiente sabia que en sus ojos resguarda a un gavilán. Y en una de sus raíces, un nido de serpientes incontables y un dragón que roe incesantemente la corteza, señalando lo inexorable del ocaso. Hay una ardilla que intenta excitar la discordia y 4 ciervos que lo rondan mordiéndolo. El pasado, el presente, el futuro viven cerca de la fuente de Urd, donde los dioses se reúnen junto al ojo que Odín dejó alguna vez en prenda por su sed. Sacan agua de la fuente todas las mañanas, la mezclan con la arcilla que recogen de sus márgenes y riegan el fresno. Las aguas de la fuente de Urd tienen tanta virtud que tornan blanco todo lo que tocan. También aclaran a 2 cisnes, que son todos los cisnes que hubo, que hay, que habrá en el mundo. Urda, Verdanda y Skulda son los nombres de las Nornas. Junto a las aguas del conocimiento, en las tierras blancas del norte europeo,
Las nornas son vírgenes míticas que disponen de la vida y la abarcan. Urda es lo anterior, Verdanda es el presente, Skulda lo porvenir, lo que fue, lo que es, lo que no es todavía. La vida no empieza con el nacimiento, no empieza con la concepción. Tal vez no haya siquiera un punto en que empiece. No es un estado, es una fuerza. Llega desde el oscuro del primer abismo, de la tercera raíz del fresno de Yggdrasil, fluye hasta la ciudad de los dioses. La fe cubre el cielo, la vista ronda lo sabio. En esa ronda, en ese continuo danzar en círculo, lo que fue, lo que es, lo que no es todavía, devienen aquí la primera y la segunda firma de Margarita Bernardelli. Su tercera no firma. Cualquiera de estos puntos de inflexión, de instancias de no retorno, de reconocimiento de lo irreversible, bien pudo haber generado otras estructuras, otras vías, otras encrucijadas, otras vidas. En ese número fractal de desvíos posibles, cada uno de nosotros, los que nacimos de este relato, pudimos no haber sido. Y la pérdida no sería notable. Habría otros. ¿Qué dirían yo? Pasados 2, 3 años de la temerosa no firma de Margarita en los formularios de admisión de una facultad europea que lo había aceptado, Raúl vivía en una vieja pensión sobre calle Corrientes, en Buenos Aires. Compartía cuarto con 3 compañeros del Colegio San Luis que habían migrado para estudiar en la UBA, por entonces una universidad de interés para las élites latinoamericanas. Pero él trabajaba en una fábrica de motos y no pasó de 1, 2, 3 clases. Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo y en esa intranquilidad afrontó el espejo. Mi padre volvió a Rosario. Hay algunos que creen, en una lectura que comparto, que lo trágico en Edipo no empieza con la ceguera del primer ojo, sino en el brazo doliente que provoca la del segundo. Entre el dolor, la sangre, el llanto, el hombre que ha sido rey se ata con decisión al plan dictado por la vergüenza y lo sostiene, mientras la vergüenza cede. En ese gesto, no en el anterior, no en el siguiente, aquel que, según Jean-Joseph Gu, sería el primer filósofo, porque elude el camino de la iniciación, hace del martirio heroísmo y se ofrenda al castigo doble que la ley del talión preveía para quien osara cegar a un tuerto. Él mismo. El padre de mi tía la menor ya había muerto, otra vez viuda. Mi abuela vivía en la misma pieza de conventillo en la que iría a nacer yo, no mucho tiempo después. Visto desde su patio delantero, el conventillo de calle Paraná en el que vine a nacer tenía la perfecta forma de un fresno de Yggdrasil, un árbol del conocimiento, de la vida. La primera raíz salía hacia la calle en forma de pasillo angosto. La puerta común, la vereda ancha, el pavimento y del otro lado los galpones de la estación Rosario Oeste, mi corte de los Milagros. Hacia el lado derecho, mirando desde la calle, las 2 piezas que la propietaria doña Ramona se reservaba para sí. En una vivía ella, la otra la mantenía siempre arreglada para recibir la periódica visita de un sobrino suyo que llegaba desde la provincia de Córdoba. Jesús, un seminarista, creo. Al final del patio delantero, en espejo, un nuevo pasillo angosto, un corredor vacío entre 2 hileras enfrentadas de piezas y cocinas. Una, la de las piezas, la raíz del origen; la otra, la de las cocinas, la de la sed. Cuando el segundo pasillo terminaba, estas 2 raíces de lo perdido volvían a unirse. Era el fondo entonces. Una pileta para lavar la ropa sobre un rectángulo de ladrillos apoyados.
una extensión de tierra generosa, con 2 maderos y una soga para colgarla. Por temporadas una huerta que se secaba y resurgía según el ritmo de las estaciones, y al final el baño colectivo, precario, diminuto. Como el fresno de Yggdrasil tenía también ese conventillo sobre calle Paraná, un dragón serpiente que roía su corteza, recordándole lo inexorable del ocaso. Era la humedad de las paredes, que rechazaba las capas de pintura. Mi abuela había hecho pintar la primera pieza, la que nosotros ocupábamos, de un color violeta fuerte. En la liturgia católica, el color violeta simboliza gravedad y penitencia. Tocabas la pared y te manchabas los dedos. De tanto en tanto, donde no, se dejaba ver por esa antigua casona que era el cosmos, alguna ardilla excitando las discordias. Y los acreedores, claro, que bordeaban su declive, amenazando morder. 2 veces viuda, Margarita Bernardelli vivió en esa pieza pintada de violeta fuerte hasta después de cumplir 60 años. Por entonces yo tenía 13. Cuando el Nighthawk de la humedad despertó el conventillo de Yggdrasil a la fatal evidencia del Ragnarok de su derrumbe, ella ocupó por periodos sucesivos 2, 3, 4 casas de alquiler. Tenía mano verde, sitio en el que iba a vivir, lugar en el que fundaba un bosque. En una de las casas que ocupó disponía de un pasillo, patio, árboles, pero tampoco ahí le alcanzaron las macetas. Apoyaba sobre los troncos y las ramas gruesas de los árboles en pie plantas que hacía crecer en tachos. Prefería las hojas a las flores. Un día, andando la vida, mi padre le llevó mi tarjeta profesional de abogado, la primera, esa típica tarjeta simple y a la vez pretenciosa de un recién recibido. Ella llamó a una amiga. Lloraron juntas durante horas, abrazadas. Por decisión de mi tía la menor y asentimiento de los otros, su cuerpo ínfimo se pudrió en el cajón más caro de la cochería. Solo Odín, el padre de los dioses, el del ojo sapiente, sabrá si eso compuso en algo las cosas o no. ¿Cómo se viaja de la tierra al cielo?, pregunta el hombre que ha llegado al Valhalla. Esa es una pregunta que no debe hacerse, contesta el enviado de los dioses. El arco iris es un puente de fuego y arde con la maravilla y con la perfección de lo que se consume, sin huellas. El martes 23 de febrero de 2016, a las 11 de la mañana, Raúl Burgos, mi padre, murió en una sala de terapia del Hospital de los Ingleses. Tenía 73 años. Dicen que una joven mucama, de piel muy blanca, apariencia delicada y ojos verdes, estaba con él cuando retiraron el cuerpo. Hacía más de 70 años que ella ya no trabajaba ahí. Desde Anábasis, Radio Cultural en vivo, siempre en vivo, a una primera lectura. Te equivocás, seguís, te caes, te levantás, para recuperar la magia, el prodigio de la narración oral y de la comunicación genuina, sin tanto filtro, sin tanta posturita, sin tanta edición. Aflojemos un toque con lo artificial y volvamos a comunicarnos. Dale. Nos vemos cuando quieras verme en @Anábasis123, este canal de YouTube.